Aro, aro, aro. Mi hermosa Cochabamba, tierra de mis amores. Está llena de historia, cuentos y héroes enormes. La razón de tu grandeza, tu comida y tu turismo. Y en la cima de San Pedro, el grande y bello Cristo. El enorme, bello, glorioso, grandioso, todo empoderado Cristo de la Concordia. Es el más grande de Sudamérica, el segundo más grande del mundo. Muchos lo conocemos ya sea por postales, fotos o si vives en Cochabamba, asomándote a tu ventana y viendo hacia el Cerro de San Pedro, ahí está, en la cima todo grande, todo hermoso, todo bello. Todos lo conocemos de esta manera, como uno de los monumentos más grandes, el más grande tal vez que tiene Bolivia. Sin embargo, hay algo que no muchos saben y no se comenta ya en la actualidad. Solamente los viejos habitantes de Cochabamba que estuvieron en esa época, que ni siquiera es muy lejana, lo recuerdan y lo saben, que es toda la travesía que significó su construcción a finales de los años 80 e inicios de los 90. Primero debemos saber que la estatua se realizó a raíz de la visita del Papa Juan Pablo II a Bolivia, y la construcción inició en julio de 1987 y finalizó en noviembre de 1994. Esta obra fue prácticamente una muestra de lo que significaba ser cochabambino, de lo que significaba la unidad del pueblo, de lo que significaba la unidad y predisposición de la sociedad en ese entonces. No se sabe quién financió inicialmente la construcción, pero estuvo a cargo de dos nombres principales: el arquitecto y director de la obra Mario Moscoso y el escultor principal César Terrazas. Según lo que cuenta César Terrazas, la construcción inicial tenía dos opciones, una con los brazos abiertos y otra con los brazos hacia abajo, a lo que se decidieron por la opción de con los brazos abiertos, para que estos se puedan observar desde cualquier parte de la ciudad, además de que se pensaba de que el Cristo esté mirando hacia el centro de la ciudad, hacia la Plaza Colón, para que se pueda apreciar de mayor forma desde ahí, y los brazos extendidos alcanzando una longitud de 33 metros. Por su parte, Moscoso entró en la segunda etapa de la obra, luego de que Terrazas le indicara que planeaba construir un monumento enorme, que sería parecido a construir un edificio de 12 pisos de altura con la estructura de 4 columnas y revestimientos de paredes. La estructura del Cristo fue concebida como 4 columnas en forma de U de hormigón armado, colocadas sobre un pedestal de 8 patas para que éstas tengan mayor estabilidad, colocadas igualmente sobre una plataforma de 1.20 metros de altura que estaba anclada a las rocas del cerro. Mientras Terrazas trabajaba en arcilla al contorno, sacaba los moldes y los llevaba hacia el cerro para que los albañiles continúen el trabajo. Por su parte, los brazos, que según los autores de la obra fue la parte más complicada, de hecho, porque necesitaban aligerar el peso, siendo estas estructuras metálicas cubiertas de fibrocemento, malla de alambre y asbesto, por lo que a diferencia del Cristo de Brasil, sus brazos pesaban un 50% menos. En 1991, la cabeza del Cristo fue exhibida en la Feria Internacional de Cochabamba, más conocida como la FEICOBOL hoy en día. Esto, según los autores, marcó un hito muy importante de la construcción del Cristo, ya que dejó de lado la incredulidad de la gente y empezó el entusiasmo, igualmente empezó el apoyo y los aportes que realizaba la gente. La cabeza se hizo en 3 partes con hormigón armado, midiendo más de 4 metros y pesando más de 11 toneladas. Tomando en cuenta esto, montar la cabeza era un tremendo desafío, ya que tenían que realizar 3 veces el trabajo y levantarla más de 30 metros. En ese momento no había una grúa que tenga ese alcance y esa potencia como para hacerlo, pero en ese entonces, por azares del destino, como dijo uno de los autores, el dueño de Transportes Ramallo justo había comprado una grúa, que era la necesaria para esto. La prestó sin más que solo pedir el costo de la gasolina. Además de esta grúa, se necesitaron dos más, una de apoyo y una de control. Y entonces, el cochabambino, como siempre curioso y chismoso, la gente quería saber cuándo se iba a montar la cabeza, cuándo se iba a terminar de construir, por lo que tuvieron que mantener en secreto esto, transportando cada parte de la cabeza en camiones ocultas de la población, porque había cierto riesgo, ya que era en la punta del cerro literalmente, y había riesgos, y no querían que la gente esté amontonada para que no pueda suceder ninguna tragedia. Igualmente se cuenta que a mitad de la construcción apareció un chamán ritualista de la paz, que solicitó entrevistarse con los constructores de la obra para decirles que estos no habían realizado un ritual para los apus, que son prácticamente los espíritus de las montañas. Y este no bastaba simplemente con una coa, sino que necesitaba hacer un ritual específico. Asimismo, el chamán les advirtió de que como parte de este ritual habría un deceso, no dentro de la obra, no trabajando con la obra, sino afuera. Y efectivamente sucedió, siendo este lamentablemente el arquitecto Miguel Uriona, que falleció en un accidente de tránsito mientras iba hacia el Chapare.
según lo que cuenta Mario Moscoso. Asimismo, el Cristo estuvo siempre rodeado de rumores, tanto así que un tiempo se decía que desde el Cerro de San Pedro había un túnel que conectaba hacia el Cusco en Perú. Sí. Y ahora, como mencioné al inicio del video, esta es la parte que yo considero más bonita y un poquito irreal hoy en día por la situación que vivimos, que es la unidad que demostró el Cochabambino en ese entonces, ya que no se sabía en concreto quién estaba financiando esto y casi siempre les faltaba el dinero, según lo que contaron los constructores principales de la obra, por lo que cada vez el pueblo se aparecía con aportes, con ayuda, siendo que la Asociación del Cristo se movía poco a poco para poder juntar dinero y seguir construyendo. También se sabe que Cobo se donó 12,000 bolsas de cemento y yeso para la construcción de los moldes. El empresario Max Fernández de Quillacollo también donó dinero para comprar los fierros. Asimismo dicen que mientras se construía, los miembros del Sindicato de Trabajadores de Manaco dieron aportes. El capítulo femenino del Club Social igualmente hizo ventas para poder construir las gradas. Y una vez finalizado toda la obra, la esposa del expresidente Hugo Banzer dio un cheque a los constructores para poder financiar la iluminación de todo el camino y lo que sería el Cristo. Asimismo, Terrazas siempre destacó que en ningún momento ninguna alcaldía, ninguna prefectura, mucho menos un gobierno central, se manifestaron para poder aportar o ayudar. Esto fue netamente un movimiento ciudadano. Tanto así que cuentan que en una instancia, cuando era momento de reforestar el cerro, los jóvenes aparecían con palas, con carretillas, dispuestos a ayudar, siendo el Cristo realmente una obra del pueblo cochabambino, donde pudo haber faltado el dinero, pero nunca faltaron el esfuerzo y la fe. Asimismo, Terrazas cuenta en una entrevista a Los Tiempos de que su hermano Walter falleció cuando se encontraban haciendo la cabeza y una de las manos, marcándolo así la obra no solamente a nivel profesional ni artístico, sino también a nivel personal. Y bien, creo que no hay nada más que se pueda decir o añadir que no se sepa sobre el Cristo. Solamente destacar que esto es realmente una de las obras más lindas que ha podido hacer Cochabamba, sobre todo sabiendo que ha sido hecha por el pueblo, lo cual nos demuestra una vez más en la época en la que vivimos y en el contexto en el que estamos que la unión del pueblo puede hacer muchísimo, así no se tenga el apoyo de alcaldías, gobernaciones o de gobiernos centrales, demostrando una vez más que Cochabamba, sobre todo en Bolivia, cuando el pueblo realmente está unido y se lucha por una causa, lo puede hacer. Así sea desde construir una de las obras más grandes y hermosas del mundo, como también luchar por la democracia. Y sinceramente yo como cochabambino no conocía tal cual la historia de cómo se había construido el Cristo. Es algo que, bueno, creo que mi generación no lo sabe tanto. Pero al saber todo el contexto y todo el tema de la unidad que ha significado en Cochabamba, la verdad es que el rato de investigar sí se me ha soltado más de una lágrima. Sobre todo por cómo se están dando las cosas hoy en día en Cochabamba y se ve bastante utópico poder llegar a tener esa unión nuevamente. Sin embargo, está en nuestras manos. Ya sea que tú seas de Cochabamba, que me estás viendo, o seas de Bolivia, o seas de cualquier otra parte del mundo. La unidad hace muchas cosas. Hace cosas imposibles y hace cosas hermosas. Y sobre todo, me ha hecho dar cuenta de qué es lo que significa ser cochabambino. El orgullo que significa ser cochabambino y sobre todo ser boliviano. Y sin más que decir, yo soy Chucho Ara y nos vemos en el próximo video.